No le deseo a nadie la frase con la que me empezaron a llamar desde aquella noche. Ya supo de su hijo, doña Teresa. En 1991, mi Luis Ángel tenía 24 años. La sonrisa franca de quien cree que el uniforme es un boleto para hacer el bien, y una manía que a mí me enternecía y me daba orgullo, anotar todo en una libretita negra. Salió de casa con el pelo todavía húmedo. Era agosto en Monterrey, el calor pegaba desde el pasillo y olía a tierra molida. Se echó al hombro el lonche envuelto en servilleta y me dejó el beso de costumbre en la frente. «Madre, hoy me toca la 243», dijo, refiriéndose a la patrulla que, según él, tenía buen oído porque el radio no fallaba. Se ajustó el cinturón, se acomodó la gorra y salió al patio con ese andar ligero que apenas rozaba el mosaico. La ciudad rugía con su normalidad terca. El río Santa Catarina llevaba poca agua pero mucha basura. Desde el puente de Constitución se veía el Cerro de la Silla recortado contra un cielo con nubes pesadas, como si alguien hubiera colgado sábanas húmedas. En la colonia Independencia, los asadores empezaban a soltar humo de carne, los niños pateaban latas, las madres barrían las banquetas para espantar el bochorno. A las 9:02, según la hoja de bitácora, la 243 reportó salida. A las 9:17, Luis Ángel avisó por radio, atendiendo reporte en Madero y Félix U. Gómez. Posible riña afuera de una cantina. La operadora, una muchacha amable a la que todos llamaban Leti, anotó la ubicación con letra apretada. A las 9:40 está registrado, todo controlado, y luego estática, un ruido de mar que no es mar, que es radio muerto. A las 10:30 yo todavía me entretenía cosiendo un dobladillo. Rosa, mi vecina, se había quedado a platicar de banalidades, que si el gas subió, que si la lluvia viene. El teléfono sonó como suenan las cosas que ya traen mala noticia, con prisa ajena. Era Leti. Doña Teresa, su muchacho no responde. Ahorita han de venir a decirle que no se alarme, que en eso andan. Nomás yo me acordé de usted. El cuerpo se me calentó y se me enfrió al mismo tiempo. Rosa me alcanzó la rebocera. No me acuerdo de haber cerrado la puerta con llave. En la delegación, el comandante me atendió con cara de trámite. Ya aparece. A veces se meten entre calles y el radio se corta. Le pedí que me mirara. Le dije el nombre de mi hijo como si eso activara otro tipo de respuesta. Luis Ángel Robledo, turno nocturno, patrulla 243. Me ofreció café de termo y me soltó el catálogo de esperas. Ahorita que regrese un patrullaje, vamos y checamos. Y yo pensé, porque el pensamiento también hace sus propias trampas, que en un rato lo vería entrar con la camiseta pegada y esa medio risa que ponía cuando quería calmarme. Se nos pinchó una llanta, madre. Pero la puerta no lo escupió, y no lo escupiría esa noche ni ninguna de las siguientes 1000. La lluvia llegó tarde, ya pasada la medianoche, con gotas gordas que encharcaron Madero y rebotaron contra las láminas. A las 2, según me contaron después, hubo movimiento sobre el canal pluvial que corre paralelo a Constitución. Obreros de obras públicas ataron con alambre una reja que se había zafado por el peso del agua. A esa hora, yo estaba sentada en la banca de la sala de espera del Ministerio Público, aprendiendo que hay sillas que te conocen el esqueleto. Rosa me apretaba la mano y una abogada de oficio, Lucía, chaparra y firme, se acercó a decirme con delicadeza que tenía derecho a levantar denuncia por desaparición. «No espere 72 horas», me dijo. «No es vagabundo, es servidor público». Me acompañó a llenar los campos. Nombre, edad, señas particulares, cicatriz leve en la ceja izquierda. Último reporte. Firme con letra que no parecía mía. Los primeros 3 días fueron una romería de buenas intenciones y caras aburridas. 2 patrullas hicieron recorrido por la ribera del Santa Catarina con reflectores.
El rumor vecinal trabajó a destajo, que si lo vieron por San Bernabé, que si se peleó con unos motos en Garzasada, que si unos tipos lo subieron a una camioneta sin placas en Colón. A Rosa y a mí nos tocó colgar volantes en puentes y en tianguis. La prensa llegó rápido. Laura, reportera del norte, preguntaba con atención sin morbo. Otros buscaban el titular fácil. Yo aprendí a decir, no hay noticias sin llorar, porque las cámaras son como los ríos, se llevan lo que encuentran flojo. De su cuartel me entregaron su casillero, un par de botas boleadas, una playera blanca con su sudor ya frío y la libretita. La libreta me dolió por lo fiel. Tenía fechitas, nombres de calles, notas de servicio y entre líneas, cosas que un hijo no cuenta en la mesa. Retén en Reforma, mordida de 200 a camioneta roja. Comandante dijo, déjalo pasar. Otra página más al fondo, con letra más apretada. Bitácora 712. Hay que hablar con Laura. Fantasmas de corrupción que le pesaban como le pesa una piedra al que trae río dentro. Aquello me dio susto y me dio ánimo. Si lo desaparecieron por hablar, no fue por andar mal. Yo elegí creer eso porque una madre también elige de qué lado cortar la tela. Planté mi vida frente a escritorios. Aprendí palabras nuevas. Averiguación previa, perito, oficio, copias certificadas. Aprendí sobre el radio, que la cinta con las transmisiones de ese turno no aparecía, que el operador que estuvo esa noche andaba en permisos, que la antena de la 243 daba falla. Aprendí sobre los drenajes. Un señor de obras públicas apodado Chuy me explicó en el lenguaje sencillo de los que saben que abajo de la ciudad hay otra ciudad, que por constitución corre un colector pluvial que abre la boca en rejillas y se traga lo que le avientan las lluvias, que algunas compuertas se atoran, que hay cámaras de inspección donde cabe una camioneta, donde cabe si alguien empuja un coche. La idea me revolvió el estómago. Imaginé la 243 bajando por una boca de tormenta como pez fuera de agua. Me escuché y me regañé. No hay que inventar tragedias que el mundo se encarga solito. Laura, bendita su terquedad, pidió con oficios los videos de un cruce de Madero donde hay un súper con cámara. En la cinta borrosa se veía pasar la 243 a las 21:38, rumbo a Constitución. Detrás, un sedán gris sin placas delanteras. 2 cuadras más adelante, la cámara se pierde. Para entonces ya habían dicho lo que siempre dicen para que la gente se olvide, que mi hijo había sido visto con malas compañías. Un eufemismo que pega rápido en el oído. Yo no me callé. Abrí la libreta en la página donde él había escrito Laura y me senté frente a los micrófonos de la radio local a nombrarlo con nombre y apellido, a recordar que era policía, que no se llamaba nadie. Pasó 1 año. 2, 3, 4. Yo aprendí a caminar de memoria desde mi casa a la delegación, a entrajar mis papeles en sobres Manila, a preguntar sin pedir perdón, a leer los ojos del funcionario que empieza a mirar el reloj en el minuto 3. Empecé a ir a los drenajes. Sí, a los drenajes, con Chuy cuando había cierre por mantenimiento. No me bajaban, pero me dejaban mirar esa boca metálica por donde el agua hace su teatro. A veces, cuando se metía el sol, el metal olía a sangre antigua. Rosa decía que eran ideas mías. Yo me quedaba callada. Una madre reconoce sus augurios con el pudor con que esconde las canas. En 1997 llegó a la ciudad un proyecto grande de drenaje pluvial. Iban a destapar viejos colectores, a construir cárcamos nuevos. Chuy dijo, por fin. Yo dije, ahí es. Laura vino a la casa con un folder. Había hallado una nota perdida de 1991 donde Obras Públicas pedía soldar reja de acceso del colector en tramo Madero Constitución por intento de allanamiento. La fecha era 2 días después de la desaparición. Yo oí soldar y pensé en una tapa que se cierra para siempre.
Lucía, la abogada, pidió pronto una inspección y le dijeron lo que se le dice a quien estorba: no hay manos. Y entonces, a fines de abril de 1998, Chuy me llamó a las 7:30 de la mañana con una voz que no había usado nunca. Doña Teresa, venga a Constitución con Madero, traen una retro. Destaparon una cámara de inspección que nadie tenía en el plano. Huele raro. Se ve metal. Rosa me llevó en su bocho. A esa hora, la ciudad olía a diésel y pan recién horneado. Los trabajadores habían hecho un cuadro con cal en el asfalto, y debajo, una boca rectangular se abría como un secreto. Una grúa se preparaba para sacar algo pesado. Chuy se quitó la gorra, me miró fijo para no equivocarse. Hay una placa azul, y se alcanza a leer 243. Me temblaron las rodillas. Lucía alcanzó a llegar con 2 peritos. Laura puso a grabar su grabadora. Un obrero gritó «¡Aguas!» y los anclajes de la grúa gimieron. Del hoyo subió un vaho de lodo viejo, aceite y metal. La ciudad se detuvo un segundo, hasta el cerro pareció doblar la cabeza. Al primer empujón vi asomar la salpicadera oxidada, después el cofre, después el parabrisas cubierto de tierra compactada como si el tiempo hiciera mezcla. La patrulla 243 emergía de un vientre que nadie quiso mirar en 7 años. Y en ese instante exacto, antes de ver adentro, antes de que alguien dijera la primera mentira, yo supe que el río no se había llevado a mi hijo. Lo que encontramos al abrir la puerta del conductor cambió la forma en que la ciudad respira. No por lo truculento, sino por lo humano y lo cobarde. Lo que estaba escrito en el plástico del tablero con una llave me persigue cuando cierro los ojos. Y sin embargo, ahí empezó también la justicia. El cofre se abrió con esfuerzo, como si desde adentro alguien se negara a repetir la historia. Peritos con overoles y guantes hicieron su trabajo con esa mezcla de prisa y cuidado que se aprende lidiando con muertos. Lucía me tomó del codo para que yo no me acercara más de la cuenta. Laura se quedó a 2 pasos del cinturón de seguridad. Chuy, con la gorra apretada, tenía los ojos mojados, aunque no le escurriera nada. Retiraron trozos de tierra petrificada del borde del parabrisas, limpiaron con agua y brochas viejas, colocaron un gato. La puerta del conductor se dio con un quejido que nadie olvida si lo escuchó de cerca. El sonido de la verdad abriéndose paso entre óxido y olvido. Adentro estaba lo inevitable. Restos óseos en el asiento del conductor, el cinturón aún abrochado sobre el tórax como si un gesto último hubiera querido cumplir un protocolo inútil. Las manos no estaban en el volante. Los huesos del radio y cúbito mostraban un abrazo hacia atrás. Los grilletes, porque eran grilletes, encadenaban las 2 muñecas por detrás del respaldo. No fue un accidente. No lo fue. Lo supieron todos en 10 segundos y sin autopsia. Alguien aseguró a mi hijo de espaldas y aseguró la puerta. La cabina conservaba cosas mínimas. Una gorra con el escudo ya sin color. Un vaso de plástico con la marca de un Oxxo que ya no existe. Una caja de cerillos con 2 palitos sin usar. El cable del micrófono del radio estaba cortado a la perfección. Corte limpio, no arrancado. En la alfombra del copiloto había vidrios de ventanilla como quien rompió y selló de nuevo. En la bocina del tablero, restos de barro indicando que la patrulla estuvo sumergida poco tiempo y luego encapsulada. En la parte exterior, junto a la bisagra, los peritos encontraron marcas de soldadura. Con la linterna, Chuy mostró que, después de arrojar la unidad a la cámara de inspección, alguien había bajado la reja del colector y había soldado 3 puntos, justo donde aquel oficio del 91 exigía soldar por intento de allanamiento. El escalofrío de la ciudad no fue por el hueso, fue por el plomo del silencio planificado. Sobre el plástico del tablero, a la derecha del volante, se leían letras raspadas, torpes, como hechas con una llave o con una moneda. Laura me miró como pidiendo permiso antes de leer en voz baja. No fue el río. 3 palabras.
Ni una más, ni una menos. Raspadas hacia arriba, como escribe alguien con las manos atadas. Lucía se cubrió la boca. Chuy cerró los puños. Yo, que había ensayado 1000 reacciones durante 7 años, sentí que esas 3 palabras me quitaban y me daban aire a la vez. Me quitaban la excusa que a veces consuela. Se lo llevó la crecida. Y me daban el nombre del enemigo. Hombres. El perito levantó con cuidado el guantero. Adentro había una libreta negra, empapada y pegada a sí misma por el lodo, y un sobre manila con el borde sellado con cinta vieja. Abrieron la libreta con espátula. Las páginas no se podían leer todas, pero en las que sí aparecían apellidos y fechas, retenes armados, sin oficio, mordidas etiquetadas como comisiones, rutas de camionetas sin placas por Madero entre 21:20 y 22:10. En la primera página, sobreviviente, con tinta que había resistido lo que no resisten algunas lealtades. Luis Ángel había escrito: si no llego, entregar esto a Laura. Bitácora 7:12. Dentro del sobre, 3 copias calcas de una denuncia sin firma dirigida a asuntos internos, sin fecha. En la esquina inferior, grafito: Leti guardacinta del 21. Copia en casa de Rosa, detrás de Virgen. Leti, la operadora. Rosa, mi vecina, la Virgen sobre el turbante de la tele. Yo solté un quejido que no sabía que tenía guardado. En mi casa, desde 1991, detrás de un cuadro de la Virgen de Guadalupe, Rosa y yo habíamos escondido un cassette que Luis Ángel dejó un día diciendo, por sí. Nunca lo escuchamos por miedo y por ignorancia. No siempre supimos en qué aparatito. No era casete de radio, era de grabadora chica. Lucía se movió como reloj. Pidió asegurar la escena, selló el sobre y llamó al encargado de asuntos internos con un tono que no pedía favores. Laura comunicó a su editor que no era momento de publicar sin contexto. Chuy pidió maquinaria para levantar la reja soldada sin romper. Esto es prueba, dijo. En el MP, el comandante al que yo había pedido ojos en 1991 llegó con corbata apretada y frases de manual: «¡Qué lamentable! Haremos lo posible». Yo le dije, y me escuché a mí misma con una calma que me sorprendió, que ahora sí iba a aprender a mirar sin bajar la vista. La ciudad se detuvo 2 días, no por morbo, sino por vergüenza. El Norte publicó una nota sobria: hallan patrulla en colector pluvial. Peritaje indica posible homicidio. La palabra homicidio era un ladrillo con el que se podía empezar algo. Leti, la operadora, se presentó voluntariamente con la grabadora portátil con la que había copiado la cinta de aquella noche. No la del switch central, sino la que ella había dejado grabando por costumbre, por si la banda se cortaba. Yo y Rosa llevamos nuestro cassette, el de detrás de la Virgen, y Lucía se encargó de que nadie se lo tragara la burocracia. Esa tarde, en un cuarto pequeño de asuntos internos, oí por primera vez la voz de Luis Ángel que yo no había oído en 7 años. La estática iba y venía, pero se reconocían frases: 243 en Madero, vehículo gris, sin placa delantera, 3 masculinos. Y después un silencio que no es silencio, el ruido chico del mar del radio y una frase que a mí me va a acompañar hasta que me apague. Si no regreso, no fue el río. La dijo bajito, como si supiera que estaba dejando su firma. Leti se tapó la boca. Rosa me agarró la rodilla como cuando una se resbala en la regadera. Lucía apretó firme el bolígrafo. Un hombre del ministerio se acomodó la corbata como si algo se le hubiera atorado entre la nuez y la muelas. Yo lloré bien, por primera vez. No fue un caso fácil. No se volvió serie de televisión. Fue lo que suele ser cuando la verdad se arrima a las oficinas. Una pelea con papel. Lucía presentó acusación por homicidio. Se pidió el listado de elementos que habían estado de turno esa noche. Laura documentó la soldadura irregular. Un soldador de obras públicas declaró que alguien le pidió reforzar esa reja a medianoche.
porque había vándalos. La firma del oficio era la de un ingeniero que nunca se presentó a declarar. 2 compañeros de mi hijo, a quienes yo había saludado 1000 veces en la delegación, fueron llamados a rendir testimonio por las rutas que el cassette y los videos sugerían. Uno no apareció. El otro dijo que esa noche se desvió para atender un robo en San Nicolás. El registro de despacho lo desmentía. No hubo confesión, hubo capas. Yo, que a mis 58 había aprendido a coser firme, me hice de un hábito. Cada mañana me iba a la orilla de Constitución, donde Chuy me dejaba sentarme en un bloque de concreto. Veía pasar los camiones, olía a diésel y a pan, y repasaba los nombres en mi libreta. Llevé flores a la boca del colector, donde habían aparecido la 243 y las 3 palabras. Padre Basilio, que no es de mi iglesia pero aprendió a callar en el momento preciso, fue un domingo y dijo un Padre Nuestro sin predicar. Chuy y sus compañeros colocaron a escondidas una placa pequeña de metal al lado de la reja. En memoria de Luis Ángel Robledo, oficial. No fue el río. Laura me llevó una copia del reportaje con una foto en blanco y negro, donde salgo yo con el rebozo cruzado. No me reconocí. Era la cara de una madre a la que la ciudad por fin le devolvió la voz. Los 7 años se me metieron en los huesos como humedad. No recuperé a mi hijo, recuperé su historia. No conseguí ver tras las rejas a todos los que quisiera. Sí conseguí que nadie volviera a decir «se lo llevó el río» cuando un uniformado desaparece. En la delegación, los radios ya no se apagan solos. Alguien inventó, o se acordó, de un respaldo. Leti ahora da cursos a operadores nuevos sobre protocolos de emergencia. Empieza diciendo, «graben aunque no se los pidan». Lucía armó una red de familias para que nadie espere sola. Laura creó una sección mensual donde reconstruyen historias con documentos y gente. Le puse de nombre Bitácora 712 y me dejó el capricho. No soy santa, no perdono por deporte, pero aprendí que el perdón es un lugar que a veces una visita para poder dormir, no para quedarse. Cuando paso por Constitución y el sol da en la lámina de la reja, el destello parece una medalla. Pienso en Luis Ángel y en su manía de anotar, en sus letras apretadas, en su raspado torpe sobre el tablero que logró ser lectura, en las manos que quitaron el micrófono y en las otras que 7 años después soldaron en sentido contrario, voluntad sobre silencio. Me siento en la banca de siempre, saco la libreta, escribo un nombre nuevo, el del soldador que habló, el del operario que gritó «aguas», el de la señora que trajo pan ese día, y me digo que mientras los nombres quepan en la boca, la ciudad respira. Eso fue lo escalofriante, no el hueso, sino el plomo de una compuerta soldada para cerrar una historia. Y eso fue lo que rompimos, el hierro de una mentira. Mi hijo ya no está, pero su bitácora vive en cada operadora que no corta, en cada perito que no tira el lodo, en cada madre que repite hasta aprenderlo. No fue el río, fue hombre, y si fue hombre, entonces hay manos para responder. Yo no me canso, nunca. Fin.